Arquitectura romana. Ubicación en el espacio. El Imperio Romano abarca desde Gran Bretaña al desierto del Sahara y desde la península ibérica al Éufrates. Su ubicación en el tiempo se divide en 4 periodos. El primero, fundación de Roma. Según la leyenda romana, se fundó en el año 753 a.C. por Rómulo y Remo. La monarquía entre los años 509 a.C. y 133 a.C. Luego viene la república entre los años 133 a.C. y el 31 a.C. Terminamos con el imperio entre el 31 a.C. y el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano. Su situación económica. La economía de la antigua Roma se mantuvo concentrada en la agricultura y el comercio. La agricultura era una actividad muy importante dentro de la sociedad romana, al contrario de lo que sucedía con las artesanías. Roma en sus orígenes había sido una comunidad de pastores y agricultores, por lo que la tradición hacía de esta actividad una profesión casi sagrada. El comercio agrícola libre cambió el panorama italiano, y en el siglo I a.C. las enormes haciendas dedicadas al cultivo de la vid y de los cereales, los cuales se sembraban en propiedades de terratenientes, había estrangulado a los pequeños agricultores que no pudieron igualar sus precios del grano, y así lo sacaron de la competencia. Una de las mayores exportaciones de Italia en tiempos de la antigua Roma fueron sus excelentes vinos. Al principio no utilizaban la moneda, pero luego, cuando se expandieron, vieron la necesidad de hacer la moneda. En un principio las hacían de cobre, pero luego, como tenían en Grecia, comerciaban con Grecia, y en Grecia las monedas eran de plata, tuvieron que hacer un tipo de cambio. La situación política. Roma se dividió en 3 grandes épocas. La época de la monarquía, que se dio en el año 753 a.C. al 509 a.C., donde gobernaba el rey y el senado. Luego tenemos la república del 509 a.C. al 27 a.C., en la que se desarrollaron los comicios, el senado y el magistrado. Y luego el imperio, donde gobernaba el emperador. Durante el tiempo de la monarquía hubo 7 reyes, 3 de ellos eran etruscos y 4 latinos. Ellos ejercían el poder en la justicia, el ejército y los sumos sacerdotes, y eran ayudados por el senado, que estaba compuesto por patricios. La ciudad de Roma creció y mejoró en sus construcciones, murallas y alcantarillados, y la economía siempre estuvo basada en la agricultura, la ganadería y el comercio. En cuanto a religión, eran politeístas y creían en Númina y Lares. La república, que se dio en el 509 al 27 a.C., gozaban de varios grupos sociales, entre los que estaban los patricios, formados por terratenientes, aristócratas y gobernantes. Ellos eran los que dictaban las leyes de las 12 tablas. Luego los plebeyos, que estaban formados por campesinos, artesanos y comerciantes, ellos no tenían derecho a la política, pero luchaban por la igualdad. Entre las instituciones que ellos formaron estaban los comicios, que servían para votar por las leyes y elegir sus magistrados. Los magistrados se encargaban de gobernar la ciudad, y el senado de la política exterior, la política económica y ratificar las leyes. En cuanto al imperio, el imperio empezó en el 27 a.C. con Octavio. Ellos se encargaban de gobernar mediante edictos, eran ayudados por el Consejo Imperial y fue divinizado por el culto imperial.
Luego de Octavio siguieron los Césares, luego los emperadores, cónsules vitalicios y los grandes pontífices. Entre la situación social estaba dividida por patricios, clientes, plebeyos y esclavos. Los patricios poseen tierras y ganados, tenían esclavos, tenían clientes, culto a las familias y además se organizaban en gens. Ellos son los que se encargaban de los puestos de ediles, el cuestor, el pretor y el cónsul. Luego tenemos los plebeyos, que eran comerciantes, artesanos, pequeños propietarios agricultores que podían descender de la pirámide hasta llegar a ser esclavos si tenían muchas deudas. Aquí podemos ver los trajes de las distintas clases sociales. Entre la situación cultural tenemos la pintura. Se representaba por medio de frescos, de los cuales los más importantes son los hallados en Pompeya. Además de esto, usaban mucho los mosaicos romanos, que eran hechos de pedazos de mármol. Entre la situación cultural, las esculturas trataban de ser lo más reales posibles. No solo presentaban la belleza como en Grecia, sino que también los defectos. En la situación cultural, la arquitectura y el urbanismo hizo un ordenamiento de la ciudad, la cual era de tipo damero. Podemos ver que existen dos calles principales, la cual se daba la primera de norte a sur, llamada Cardo, y la de oeste a este era llamada Decumanus. Estas eran las que dividían la ciudad, a lo que se le debe también la distribución de la ciudad de San Salvador. La situación cultural, podemos ver las casas romanas. Las casas romanas estaban las villas y los domus, que eran las casas de los patricios, los cuales gozaban de todas las comodidades. Luego tenemos la insulae, que eran las casas de las clases más bajas. Además de eso, tenemos las termas, que eran los lugares donde llegaba la gente del pueblo. Los patricios tenían sus propias termas, pero los del pueblo no tenían un baño privado, sino que ahí iban a baños comunes. Estos tenían horas para que fueran visitados por las mujeres y otras horas por los hombres. Y está formado por el caldarium, el ninfeo, la sala central, el frigidarium, vestuarios, vestíbulo, la palestra, salas de lectura y el solarium. Los acueductos eran los que se encargaban de llevar agua a la ciudad y recorrían grandes extensiones de terreno. Ocupaban mucho el ladrillo cuatrapeado y adosado. Disponían de sillerías, tenían sus cimientos y por la parte de arriba circulaba el agua.